Some of you may have been watching last Monday Algunos tal vez miraban el festival del lunes pasado por la noche, cuando empecé a tratar con Segundo Tesalonicenses. Eso fue en verdad deseando enseñar sobre el libro de Apocalipsis. Y no es tema que deseaba atacar francamente, por la inmensidad de material requerida para enseñar apropiadamente sobre el libro de Apocalipsis. Es decir, traducir verso por verso. Esto requiere semanas de preparación, meses, solo para empezar el libro. Porque se tienen que entender ciertas cosas, no solo brincar y echar el clavado ahí. Por eso la mayoría de la gente sale con sus interpretaciones locas. Esto diré, voy por Tesalonicenses, pero no le doy garantía alguna. Tiene que seguirme semana por semana, cuando separo las capas aquí o en el festival. Pero como ya dije, que este es tema complejo. Al tema, voy a tratar con la diversidad de interpretaciones, cuando pasemos por ahí. Y al presentar esas, también voy a presentar lo que creen varios grupos y varias categorías de gente, con sus interpretaciones. Pero también voy a compartir con usted lo que he concluido de las Escrituras. Recuerde, creo que esto es lo que cierta gente no entiende acerca de mí. Nadie pudiera querer al Dr. Scott más que yo. Publiqué que aunque fuera su estudiante, necesito hacer búsqueda por sí misma. Como aquel hombre cogiendo sus lentes, yo tengo que ir a la fábrica a ver cómo los hacen. Así soy yo. Si encuentro algo contradiciendo a lo que antes creía, se lo voy a decir a usted. Y si con eso se enojan alguno de ustedes, la única cosa que comprueban, si se enojan conmigo, para mí verifican su ignorancia. Mire, esto he concluido. Entiendo que después de unos 10 años y pico, comprendo ahora lo mucho que no sé. Esa es marca del comienzo de la sabiduría, reconocer que uno no sabe nada, o con lo poco que comprende al ser expuesto a la información. Empieza a darse cuenta que existen niveles de cosas que están más allá del hábito de su comprensión. Soy suficiente lista para decirle que no tengo la respuesta a todo, y si le dijera que sí, creo que saldría usted corriendo ahorita por esa puerta. Pero hice exclusivo enfoque para entrar por las Escrituras, por los pasajes, con mi don de lenguajes, para acabar en búsqueda de lo que está ahí. Y eso vamos a hacer. Así que, abra su Biblia a 1 Tesalonicenses. Y ahora no voy a entrar al libro por un rato, pero lo puede encontrar por un lugar ahí. Bueno, han oído que hablaba de Alejandro Magno, que murió en 323 AC. Y estarán pensando, ¿y eso qué tiene que ver con 1 Tesalonicenses, cierto? ¿Cuántos piensan eso ahorita mismo? Vamos, sean honestos. Ya un montón de ustedes. ¿Ya ve? No lo sé todo, pero puedo discernir el espíritu aquí. Ese es mi don. ¿Ya ve? El Señor me lo dijo. No, lo digo en broma. No hacemos eso aquí. Cuando Alejandro Magno murió en Babilonia en 323 AC, no dejó heredero. Los 4 generales repartieron esencialmente, digamos, los generales que se guerreaban se apoderaron de su reino. Ptolomeo, Egipto, Seleuco, Siria, Lisimachus y la Turquía moderna. Y Casandro fue rey de Macedonia. ¿Y por qué saber esto? En cuanto a 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Porque Casandro formó su reino. Y al centro del universo principalmente, cierto lugar llamado Terma, con 26 pueblitos alrededor, y nombró el epicentro de su reino Tesaloniki, no Nica, sino Tesaloniki, en honor de su esposa. Así que este libro se nombró en honor a su esposa, quien era el tema, la hermanastra de Alejandro Magno. Metas eso donde le quepa. Y hablando de esto, si de veras le interesa la historia, no se lo doy totalmente hoy, solo le daré un breve repaso. Pero si le interesa la historia de un lugar, en toda la faz del planeta, no pudiera existir más interesante lugar que Tesalónica. Así que ya para 168, tenemos al reino.
Esencialmente su reino fue tomado por el Imperio Romano. Y la versión latina de Tesaloniki, si han estado aquí, se acuerdan, ya mucho tiempo atrás. ¿Te acuerdas, Vince? Te estoy mirando a ti. Que Nike significa victoria. ¿Se acuerdan? Años atrás, se pregunta él, ¿cómo pudiera yo saber eso? Porque mire, yo sé que él estaba aquí. Y eso enseñé del libro de Apocalipsis. El que venciere victoria, Nike. En español tiene Nike, ¿cierto? Abalanzarse. Hazlo y ya. Así que Tesaloniki conmemoraba la victoria de aquella gente. Y aquella, la hermanastra de Alejandro Magno, tuvo ese nombre. Se cambió a Tesalónica en latín, cuando el Imperio Romano lo tomó. Y lo interesante de esto, si tienes solo pequeñez de interés de cómo funcionan las cosas, es increíble de que solo fueron 2 cartas breves a los tesalonicenses. Es remarcable y se opina generalmente que primero y segundo Tesalonicenses pudieran ser las escrituras más tempranas. Hay gran debate por la serie y el orden en cuáles fueron escritas primero, Santiago, Tesalonicenses y Gálatas, o en el orden reversa. Personalmente Santiago, vamos a parquearlo por acá a un lado así. Lo notable del lugar es que la gente como Cicero escribió mayor parte de sus obras en Tesalónica. Era centro, solo en segundo lugar, a Constantinopla, que al tema se estableció como lugar pilar. Por decir, otra vez, todas esas cosas tienen conexión. No se puede ir a través de la historia sin reconocer que hay tantas cosas con entrelazado increíble. Pero para el siglo XII, este lugar llamado Tesalónica se había convertido en residencia considerable de gente judía. Ya para el tiempo bizantino vemos a los musulmanes. Ya el tema, llega el tiempo en que la población musulmana, a causa del Imperio Otomán, abruma hasta los griegos ortodoxos y a los judíos, hasta los tiempos de Fernando e Isabel de España, cuando empiezan a expulsar a los judíos. En ese tiempo Tesalónica se convierte en un epicentro enorme, con grandísimo número de residentes judíos, superando a todo lugar del faz del planeta. Eso es remarcable para mí. Si sigue esta historia fascinante, desde este pequeño lugar del mapa, vamos a ver que 2 hombres fueron enviados en viaje misionero y esencialmente fundaron y desarrollaron el lenguaje de la antigua iglesia eslavonia. Estos salieron de Tesalónica, los 2 hermanos Cirilo y Metodeos. Y cosa de interés, ya le dije que era la población judía más grande. Y en 1917 hubo un incendio accidental que destruyó la mayor parte de la ciudad, dejando casi 100,000 personas sin casa. Ya para aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler arrasaba la vecindad, la población judía fue aniquilada. La gente que se quedó se consideraba como, digamos, facción de gente para no ofender con estereotipos y usar etiquetas. En fin, lo fascinante de esto es que si se quiere entretener y buscar qué se desarrolló de este pequeño lugarcito del mapa, es una historia increíble. Hay muy pocos vestigos si va a la ciudad hoy. Si busca imágenes o retratos, hay pocos vestigos históricos de la ciudad antigua, porque fue reconstruida. Y ahí tiene el transformo en pocas palabras. ¿Qué le quisiera decir acerca de 1 Tesalonicenses, especialmente hoy, aunque también incluyen estudios de 2 Tesalonicenses? Lo remarcable es que estas 2 cartas fueron escritas, una muy cerca de la otra. Y hasta casi podemos ver lo que pasó. En la segunda jornada misionera de Pablo, aunque le dije que fuera 1 Tesalonicenses, quiero que vaya por Hechos 17. Porque vamos a ver lo que pasó ahí en Hechos 17. El registro de la segunda jornada misionera de Pablo, Silas y Timoteo. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días, sábados, discutió con ellos las Escrituras. Me paro ahí por un minuto. Así que la primera cosa que quiero que meta en su cerebro es esta, que fue por 3 días sábados. Quiere decir que de mínimo estuvieron ahí por 3 semanas. Se puede concluir que de seguro ahí estuvieron por 4. Y lo remarcable es que estando ahí, digamos un mes para darle campo, hizo, dice aquí específicamente, por 3 días sábados habría y alegaba que era necesario que el Cristo padeciese. Les abría las Escrituras diciéndole que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y ahora necesito decirle algo. ¿Cómo quisiera saber yo? Nos dieron el registro de esto en pocas palabras, pero ¿cómo quisiera haber yo escuchado la predicación de aquellos 3 días sábados? Tuvo que ser mensaje tremendo, porque en ese breve tiempo se estableció la iglesia y los conversos. Pues no hablamos de poca gente aquí. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, manera delicada para decir que tomaron una plebe gritona de idiotas. Y juntando una turba, si no van a poner carne y hueso en esto, ni se molesten por leerlo. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabe qué? Al leer esto en realidad oraba pequeña oración y luego dije que iba a compartir esto con ustedes. Le pedí a Dios que me permitiera trastornar el mundo de esta generación, porque está el mundo en estado de complacencia, duerme en estupor sin cumplir las responsabilidades de la Iglesia de Jesucristo. A los cuales, verso 7, a los cuales Jason ha recibido, y todos esos contravienen a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y las autoridades oyeron esas cosas. Lo que pasa aquí es que obtenían fianza de Jason, y de los demás los soltaron. Ahora lea verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Así que sabemos que hubo tumulto. Y los hermanos, ¿quiénes mandaron inmediatamente? Los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos de Tesalónica. Se puede decir fácilmente que con poco tiempo, voy a retroceder un poco aquí, no quiero apresurarme. Lo esencial de lo que alegaban los judíos era esto. El hombre declaraba que había otro rey, Jesús, no César. Y ahora piénselo bien. En aquella cultura, en aquellos tiempos, los de Tesalónica, que se convertían a Cristo, antes eran paganos que adoraban ídolos. Y su queja, la queja de los judíos era que este hombre dice que César no es el rey. Imagínense. Ahora bien, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Recuerden que no había iglesia como existe hoy, ni había Nuevo Testamento como hoy. Y quiero que imaginen a Pablo, con su predisposición mental, disculpen mi analogía, como bolsita de té en remojo, remojando en el Antiguo Testamento. Sin duda sabiéndolo de memoria, conociendo todas las doctrinas y todas las escrituras refiriéndose a Cristo, toda la profecía indicando a Cristo y a tiempo futuro. ¿Se imagina estar en esa posición de predicar a la gente y decirles acerca de este Jesucristo al cual Dios levantó de los muertos? Claro que no podrían decirles, abran sus Biblias a este capítulo y a aquel verso. Digo que es difícil para mí teniendo Biblia. No puedo comprender cómo lo hizo Él. Solo que este hombre fue testigo ocular de Cristo resucitado.
Y con eso creo que cambia un poco la cosa. Creo que un poquitito. Pero siguiendo aquí, se van a Berea. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Entró en la sinagoga de los judíos, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que imagínense a Pablo entrando a Berea, a predicar conociendo la escritura de memoria, como la mayor parte de aquellos hombres en esos días, que sabían las escrituras de memoria. Así aprendían. Hasta estos días hoy, aún hacen los judíos aprender a sus hijos de esa manera, con canción de memoria. Cuando un niño, los hombres especialmente, pero también las mujeres, cuando hacen su bar mitzvah, pero en su bar mitzvah, hay ciertas cosas que se tienen que repetir, aprender de memoria y recitar, para dar prueba que ya puede pararse y leer del rollo. Wow. Y ahora regresando y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Otra vez vamos por aquí. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, no podían librarse de ellos. Que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. ¿Ya ve? Por eso le dije que cuando el diablo se entera que alguien hace algo por Cristo, el diablo al oír esa declaración, por esa razón no hacemos servicios de testimonio donde la gente se para y dice lo que el Señor ha hecho por ellos. Si eso quiere hacer usted, le diré una cosa, se va a convertir en un letrero gigante de neón para el diablo. Aquí estoy, agárrame. Nunca lo he visto de manera diferente. ¿Sabe qué? Voy a tomar un pequeño desvío. ¿Le cae eso bien a usted si tomo un pequeño desvío? Qué bueno, me alegro que estén todos de acuerdo, todos cautivos aquí. Pero mire aquí, vamos a hacerlo por el amor a aquellos que posiblemente están aquí diciendo, pues llevo una iglesia donde daban servicios de testimonios. Pues mire, todo mundo tiene su testimonio. Y eso es lo lindo del Dios que servimos. Él se asegura, Dios no hace excepción de personas. Él se asegura de no excluir a nadie. En eso de atestiguar del poder de Dios, eso de atestiguar del amor de Dios, de su poder salvador. Pero siempre les advierto, cuidado. Como aquel predicador famoso que andaba con su traje blanco, se pavoneaba y se pintaba como hombre santo y luego, ¿se acuerdan que lo sorprendieron con las manos en la masa? Ahí lo dejamos. Pero digo que unos se profesan a veces ser lo que no son. Y ninguna persona parándose en el púlpito, no importa qué tipo de ropa, si piensa usted que, pues oiga, mire, este con su sotana o aquel con su collar, otro con vestido de cierto color o con sus joyas brillantes. Siento decirle que solo eso es decoración externa. Lo interno permanece en la misma condición. Romanos 3:23 dice, todos pecaron, incluyendo los santos, hombres y mujeres enfrente de usted. Juan dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso. Ya ve, pongamos todo claro aquí, pero esos religiosos siempre es aquella gente religiosa y viene con su espíritu religioso. Ellos tienen el mensaje verdadero y usted tiene el mensaje erróneo, y por eso quieren despedazarlo. No se pueden alejar en paz, ¿cierto? Así que persiguen a Pablo hasta Berea, y fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habían recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron y luego Pablo se va para Atenas, y después Pablo se va para Corinto. Ahora, al pasar todo esto, aquí está la locura. Al pasar todo esto, le di el trasfondo de la iglesia de Tesalónica. Pero le acabo de decir otra cosa también. Se puede ver que Pablo se arranca, pero Silas y Timoteo se quedaron. Pablo se va por Corinto. Y si lee el capítulo siguiente, verá que Pablo se va por Corinto. Pero al llegar a Corinto, por algún tiempo entre Atenas y Corinto, Timoteo regresa a Tesalónica, después trayéndole un reporte a Pablo en Corinto, diciéndole lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Y eso es más o menos el trasfondo de lo que inspiró a Pablo que escribiera estas cartas. 1 y 2 Tesalonicenses. Mire, vino a predicar el mensaje ahí y luego se fue, pero siempre presentaba alguna corrección con que, bueno, en cada iglesia donde predicaba Pablo y Pedro, pero específicamente Pablo, predicando el Evangelio, siempre salía algo que se necesitaba corregir. La gente piensa que las escrituras fueron dadas a la iglesia, como si se escribieran para la iglesia. No,
fueron escritas para corregir. El volumen de las escrituras se escribieron para corregir los errores que surgían en la iglesia. Y ahora ando por 1 Tesalonicenses, si quiere ir ahí. Y lo que les quiero decir es algo asombroso. Ahora que le di el trasfondo, quiero contarle lo que me asombra de esta iglesia. Si entiende por menos sinopsis o fundamento de esta carta primera, probablemente lo mismo se aplica en la carta segunda. Pero sin duda Timoteo había regresado con reporte a Pablo en Corinto diciéndole: Pablo, la gente de Tesalónica está furiosa contigo, porque les dijiste que esperaran, anticipando el regreso del Señor, y algunos ya se murieron, y ahora andan bien azorrados. Bueno, esa es la versión 2016 de lo que dijo. Y aquí tenemos la respuesta de Pablo. Se dirige a varios temas. Dije que esto era maravilloso por esta razón. Recuerde que era una iglesia muy joven. Voy a usar la palabra inmadura, no inmadura como loca, sino inmadura por solo haber oído la palabra por 3 sábados, por tiempo de 1 mes tal vez, y luego Pablo se fue. La materia de la primera y segunda epístola trata con temas de gran madurez, porque se concernían con el regreso de Cristo. Se concernían con la gente que ya se había muerto. O como dice la King James, se durmieron. Y se preocupaban específicamente por el regreso de Cristo. Ahora, sabemos una cosa, que aún en aquel día se predicaba en el Evangelio y se escribían cartas, como en 2 Pedro. Predijo que habría gente, no solamente en aquellos tiempos, sino en los nuestros también, diciendo: ¿y ustedes por qué andan hablando del regreso del Señor? ¿Por qué pierden el tiempo? Esta cosa no es verdad. Así que observe bien en 1 Tesalonicenses, principalmente con el telescopio, del evento increíble que aconteció. Y recuerde que la semana pasada hablé del cambio cataclísmico en cada persona que tuvo el encuentro con el Cristo resucitado. También dije que Dios todavía cambia a la gente hoy. ¿No dije eso? Dios aún cambia radicalmente a la gente. Esto diré de nuevo. La prueba aquí es que esta gente oyó el mensaje de este Jesucristo crucificado, levantado de los muertos, ascendió y que regresaría dentro de unas 4 semanas, dándoles margen de confianza. Y con solo meses, en el mejor de los casos, digamos, recibieron esta carta. Y ni se molestan con: pues dígame, ¿cómo funciona esta cosa de la salvación? ¿Se preocupa por los muertos y la venida del Señor? ¡Qué extraño! Miren, estos días a nadie, o muy pocos predicadores, o pocas iglesias, les interesa la escatología. Y la razón es que nos hemos convertido en una sociedad que solo nos interesa en arreglarse de manera humanística y psicológica. Ya sabe, imagínese a Cristo entrando a la sinagoga y diciéndole a la gente: bueno, ¿sabe qué? Déjeme analizarlo psicológicamente antes de decirle lo que pienso que es el mejor método que funcione en su caso. Y es lo que pasa en la mayor parte de las iglesias, y la gente ni se da cuenta. Me encanta lo que dice Pablo repetidamente en sus cartas. No quiero que sean ignorantes, hermanos. Estos días si le dice eso a alguien le dirán: ajá, ella dijo ignorantes. Pero eso decía, ¿cuántas veces ha leído que nadie los engañe, los desvíe, no sean como niños llevados donde quiera por todo viento de doctrina? Con tiempo en esa palabra aquí se dará cuenta que se le da instrucción eterna. Así que la primera cosa que asombra es que es iglesia muy joven. La segunda cosa que asombra es que no se dirige a los asuntos. Por ejemplo, trata con la súper alta espiritualidad en Corinto y al mismo tiempo con las cosas que hacían adentro del templo. Parece que antes adoraban a ídolos paganos. Que oyendo el mensaje, se volvieron a servir al Dios viviente y preguntaban sobre lo que se les había dicho en eso del regreso inminente de Cristo. Voy a poner breve anotación aquí, antes de entrar al texto. Y esa es la anotación que les quiero contar. Cuando la gente discute estos días, la gente tiene doctrinas totalmente... Hay una doctrina loca llamada el reino ahorita. ¿Han oído de esa? El reino ahorita. O al tema, el hombre que propagaba esa doctrina murió en un terrible estrello de avión hace unos 2 años por rumbos de
Barbados o Jamaica. Y no me interesa motivo o razón. Solo quiero decir que a veces Dios tiene su manera de mostrar que si quieres el reino ahorita, te lo traigo. Hay razón por decirle, estudie, hágase estudiante del libro. Y si tuviera oportunidad de estudiar 1 hora conmigo, lo vuelvo loco. Tengo 50 Biblias diferentes y 2 y 3, ya saben, montones de cosas. Los lenguajes por aquí, las historias por allá y eso por allá. Y al fin lo dejo todo y digo, ok, bueno, regreso a mi escritorio de nuevo y después ando por allá otra vez. Y la razón por decir que esto es interesante es que Cristo en sus parábolas habló muchas veces diciendo, hubo un hombre que se fue a viajar muy lejos y habla de tiempos y largas distancias antes de regresar. Y dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Hasta en el diálogo de Cristo, tenemos que comprender que habrá separación de tiempo antes de su regreso. Trato de hacer esto delicadamente, porque hay capas que se tienen que poner una sobre la otra. Veo a la gente como cowboys hablando de los días finales, del regreso de Cristo, que hay arrebatamiento, que no hay arrebatamiento. Hablan de todo, arrojándolo como lo arrojaba la pintura del Dr. Scott en su catarte, ya sabe, tirándolo al lienzo, péguese lo que se pegue. No quiero hacer eso, porque sé que la escatología de ellos es un poco torcida. Sí, solamente un poquito. Esa falta de entendimiento en cuanto a eventos de los tiempos del fin produce a gente en la iglesia que se vuelve un poco frívola y arrogante en todo lo que supuestamente hace acá abajo. Fallar de tomar todo esto en serio produce a gente no viviendo como dicen. Eclesiastes, con la eternidad en su corazón, estarán viviendo con otras cosas, pero no con ese concepto. Por eso es tan importante arreglar esto, para cuando la gente diga, entonces predica mensaje que Jesús aún no ha regresado y todavía estamos esperando. Le diría yo a usted lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que al leer un verso y el escudriñarlo, me di cuenta que les dice enfáticamente que esta idea, digamos, teológica de ahora, del regreso de Cristo, les dice, consuélense uno a los otros con esta información. Piensen eso. Y hay gente, los llamo cowboys de profecía, por allá, diciéndole a usted que hay un gran misterio por allá, que yo llamo bola de cristal de falsedad. Porque eso produce. Y esto lo he visto con mis propios ojos y soy testigo de aquellos cristianos pensando que su vida eterna consiste en seguir en pos, de hacer gran búsqueda y descubrir estos misterios con su bola de cristal, y que si se paran por tiempo suficiente con sus bolas, de alguna manera u otra, Dios les mandará el humo y todo se les aclarará y tendrán las respuestas del universo. Le voy a aclarar algo aquí. Si trata con la profecía de esa manera, necesita regresar al principio y a la razón por haber empezado la fe en primer lugar. Nada me enfada como aquella gente que dice, finalmente ha llegado un tema fascinante. ¿Por qué? ¿Porque le aburre la salvación? Disculpe, ok, así es mi humor. La gente nueva piensa, wow, qué bárbara. Pero tiene que admitir que, mire, he visto a gente en la televisión que trata con la profecía y tienen sus, ya sabe, telón adornado, planetas y naves espaciales y todo se mueve de un lado para otro. Y la gente mirándolo pensando, wow. Y yo miro y digo, wow, también, pero por lo que hay aquí. Vamos a entrar aquí. Y en realidad voy a terminar en cierto punto aquí, créalo o no. Leo aquí, Pablo y Silvano, es decir, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si lee conmigo en el King James, sabemos que la cursiva fue añadida por los traductores. No voy a traducir algo a menos que afecte el grado de entendimiento de algo que impacta directamente al punto teológico en esta carta. Porque hay mucho que corregir aquí. Le dije a alguien de mi personal que no hay traducción de escritura más problemática que esta de Tesalonicenses 1 y 2, creo.
al tema principalmente, debido a la mente semítica de Pablo, que con ella es difícil comunicar los hebraísmos. Aún hablándole a la iglesia del Nuevo Testamento, hay asuntos que menos de no regresar y estudiar ciertos elementos, al fin sacudemos la cabeza diciendo, ¿ah? ¿Qué? Bueno, créame que esto es como tomar pasitos de bebé, ya que es importante reconocer el punto de referencia de Pablo, lingüísticamente, para mejor entender esto. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra paciencia, aguante, no paciencia aguante, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y cómo quisiera tratar con esa última parte del verso 4. Pero no es mi intento, vuestra elección de Dios. El hecho que Dios lo escogió a usted, lo llamó a usted, no es un accidente. La gente dice, pues ¿sabe qué? No estoy seguro si merezco estar en la iglesia. ¿Qué dice? La iglesia es la gente que le pertenece al Señor. Entonces, ¿no está seguro que si le pudiera pertenecer al Señor o en realidad le pertenece al Señor? Considera la elección de esa manera. No es escogido y congelado, es de los escogidos especial, escogido y llamado de Dios. No significa sin pecado o sin falta, solo que Dios le concedió gran misericordia y amor diciéndole, aquel, quiero aquel. Y eso declara los principios de Efesios, que Dios escogió de entre millares de gente, escogió ciertos para sí, excelexato. Esas son doctrinas muy antiguas, doctrinas firmes. Pero siguiendo porque dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, eso es para mí como una de esas cosas que yo quisiera poder tomar del mensaje de la resurrección, para meterlo aquí y decir, ya ve, esta gente no solamente escuchaba. En otro lugar dijo que no tomaba la palabra de Dios como la palabra de hombre, sino recibiéndola como la palabra de Dios. Y se recibe como la palabra de Dios, esa palabra declara Hebreos, es cortante, penetrando hueso y tuétano, hasta partir el alma, separándolo si quiere, viva y viviente, no muerta, y arcaica, como le dicen algunos. Y vosotros venisteis a ser imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pues, esa es una contradicción. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y eso le quiero decir otra vez. La predicación común de esos días dice, vivimos en unos tiempos que la iglesia y la gente de Dios nunca debería de sufrir, nunca debería tener aflicción, nunca debería de aguantar nada, porque usted debería disfrutar su mejor vida ahorita. Y si no lo está viviendo su mejor vida ahorita, a usted le pasa algo. Necesita comprar mi librito nuevo, que le dice cómo lograr todo esto. No tengo libro acerca de eso. Alguien dice, oh, mándeme ese libro. Esto me vuelve loca por dentro. Quiero que sepan que esas cosas que pasan, las cosas que sufre cuando sufre, penas y tristezas, no son porque Dios es sádico y decidió abandonarlo a podrir por un rincón. Eso es parte de lo que yo llamo mecanismo dinámico, mirar a cada cosa que ocurre, incluyendo lo malo. La lluvia cae sobre los justos e injustos. Y miramos en esto y pensamos, Señor, estoy aquí solo poco tiempo, así que signifique lo que signifique esto en mi vida, haré búsqueda de su significado en ti. Quiero aprender las lecciones, aunque sean terribles y me quiebren el corazón. Me voy a agarrar bien de lo que pueda cambiar mi ser, porque al fin y al cabo, si miro solamente los eventos de mi vida, andaría en miseria si no encontrara a Cristo y a Dios entrando en todas estas cosas para obrar su bien. Así que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habráis sido ejemplo. A todos los de Macedonia y Acaya que han creído, que tuvieron fe, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Se supo de su fe. Acabo de decirles a ustedes que solo 3 semanas en la sinagoga y ya para la 4ª, Pablo se había alejado. Y digamos que en sentido hipotético,
que en 6 o 7 semanas después, Timoteo regresaba de Corinto. Posiblemente 8 semanas, 2 meses después, diciendo, aquí está el reporte, aquí está la carta. Úchila. Aquella iglesia andaría ardiendo en llamas por la predicación de Pablo, diciéndole acerca del Cristo, que Dios lo levantó de los muertos y de aquel poder morando en ellos, y que Cristo regresaría otra vez. Y les dice, no necesitamos hablar mucho, porque se publica por todo lugar. No había internet, no había fax, no había teléfonos, pero se propagaba, y para propagarse así, tuvo que ser algo maravilloso para que hablara la gente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Quiero que vean 2 dinámicas y quiero indicárselas: servir y esperar. Y otra vez tienen apariencia de contradicción, pero no es así. Servir al Dios viviente y esperar. En esta cosa tengo sentimientos firmes al tema. Si la gente pudiera entender que hay cosas que hacer mientras espera el regreso de Cristo, y fue dicho no solo por Pablo, regrese y lea lo que Cristo le dijo a sus discípulos: velad y orad. Y a través del Nuevo Testamento, prepárense, velen, siempre preparados. Regresa a la parábola de las vírgenes, unas preparadas y otras no. Siempre había aquel elemento en el discurso de Cristo sobre la preparación. Y algunos dirán, pero Pastora Scott, han pasado 2000 años. Correcto. Y ahora, hablaré sobre los días del fin. Hablaré sobre el fin del tiempo, porque se hizo crónica de esos para nosotros. Llegará cierto tiempo en que Dios dirá, ha llegado el número completo, el número que deseaba yo. Esto no le gusta a la gente, les gusta pensar que todo el mundo se salvará. Pero de aquellos, del cielo se cayó la tercera parte. Lucifer básicamente se los llevó con él. Dios sigue otra vez poblando a los cielos, y estaba en Cristo, por medio de su sangre derramada, reconciliando consigo al mundo hasta el tiempo determinado. ¿Cuándo es ese tiempo determinado? Cristo dice de su propia boca que nadie sabe cuándo será. Podemos conocer las temporadas, ver índices de la profecía del Antiguo Testamento, ver el Nuevo Testamento, alinear las cosas y decir que ciertas cosas tienen que pasar antes de que llegue el fin. Ciertos eventos tienen que pasar antes de la tribulación, de la gran tribulación. Ciertos cambios geográficos, ciertos cambios de monedas, de países, de la política. Todo esto tiene que ocurrir antes del fin. Así que no piense que alguien como yo solo se para por acá lanzando ideas al azar. Pablo no hacía eso tampoco. ¿Y qué cree que intentaba al decir en otros lugares en Efesios? Redimir el tiempo. La mayor parte de los cristianos se afanan por hacer otras cosas, pero redimir el tiempo por amor del reino de Dios ni es parte de la ecuación. Una persona ocupando un asiento el domingo por la mañana me da ánimo. Fear cada día, buscar y conquistar oportunidades de fe, hacer oración por otra gente, conquistar las cadenas de esclavitud, romper las cosas que nos amarran, por decir. Siempre hay oportunidades y esto es como, híjole, es como si Dios le abriera con puerta a mi corazón en eso de encontrar por ningún lugar un sentido de urgencia. No digo que todos deben sobrecogerse de pánico y esconderse, no creen eso tampoco. Pero si se plantara sentido en el corazón de cada creyente, no en eso de, si viniera el Señor hoy, ¿sabe de seguro a cuál lugar iría usted? No. Porque si me escucha a mí, sabe que pase lo que pase, usted está a salvo en Cristo, así como Noé estaba a salvo en la arca. Él y su familia, no importa lo que esté pasando en la tierra. Con solo estar en Cristo, Romanos 8 dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le diré lo que Pablo hizo aquí. Dijo, y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira verdadera. Tengo tiempo suficiente para hacer esto y lo voy a hacer. Si quiere corregir esto, ya le dije que solamente hago esto cuando es absolutamente necesario. Y aquí tenemos ejemplo perfecto de esto, porque le quiero hablar de la ira de Dios. Pero ¿qué de provecho hablarle a usted sobre la ira de Dios si no tiene confianza y seguridad de no ser recipiente de ella? Más después en esta epístola, Pablo dice, no nos ha puesto Dios para ira.
Entiéndalo bien. Cuando hablo de la ira de Dios, esa ira de Dios no es algo que Dios despertó un día enojado y buscando pleito. La ira de Dios, habla Romanos 1:18, de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda injusticia. Hablamos de, disculpe por hablar de esta manera en esto, ¿cómo entender la gracia de Dios si nunca ha oído de la ley de Dios? ¿Cómo puede comprender el perdón de Dios sin conocer que le desagrada el pecado? Él dice que por pecado viene muerte. Todo esto es en precario balance. Y cuando hablamos de la ira de Dios, la gente dice, oh, no, 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 para mí no. Y es algo que no viene pronto ni vendrá después en el futuro. Porque Dios es un Dios del amor y no es capaz de hacerle eso a su tierra preciosa. Aleluya. ¿Cierto? Mire, le diré algo, porque yo estudio la Biblia. El Antiguo Testamento habla del día de Jehová. El día de Jehová será día de gran tumulto. El día de Jehová será día que dice que el sol no va a brillar más. La luna se va a oscurecer. Habrá nubes impenetrables. Día de caos. Día donde la gente implorará que, declara el libro de Apocalipsis, que la gente va a implorar que se les caigan rocas encima. Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿sabe? Dios no dijo, aquí estoy sentado mirando que se desarrolla la historia mordiéndome las uñas, a ver qué es lo que hace la gente y no haré nada yo, porque hizo algo. Le causó aflicción, gran tristeza. Lea otra vez en Génesis el mal que la gente hacía y dice que era de imaginación inicua. Y él dijo, voy a empezar de nuevo. Noé y su familia se meten al arca. Si quiere creer que aquel diluvio fue global o local, no importa. Me imagino los aullidos, las agonías de aquella gente arrastrados por las aguas a la muerte. ¿Le suena eso a usted como ira? Hubo variedad de cosas, muchas en que nada le agradaban a Dios. Ese tema no es muy popular. Pastora, ¿puede hablar hoy de un tema que me pueda motivar? Sí, la ira de Dios. Si lo piensa bien, por largo tiempo ha dicho Dios, basta ya. Regrese a Génesis, lea sobre Sodoma y Gomorra, donde dice que Dios, Pedro reportando en el Nuevo Testamento, Dios libró al justo Lot. Ni tengo idea por qué le dice justo Lot, pero libró a justo Lot y destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Le suena a usted como la ira de Dios? Hablamos aquí solo de microcosmo, de lo que será el fin del tiempo, el fin de los días postreros, los últimos días o el día de Jehová. Ya ve que por eso le dije que solo mojo el pie aquí diciendo, ok, un poco solamente, porque hay tanto aquí, tantas capas. Intentaba y planeaba cómo presentarles esta información perteneciente a la gente de Tesalónica, pero también tratándose de cómo entender los tiempos en que vivimos y los tiempos venideros. Y por eso dije que no quería tratarlo de manera estilo cowboy, diciendo, ¡vámonos! En esto vamos con cuidado, porque si le hablo de la ira de Dios, es porque Pablo habla de la ira de Dios, y al escudriñar su escritura, verá que de esa ira de Dios habla muchas veces, pero no solo como, hey, la ira de Dios caerá sobre la tierra. En Romanos 5, verso 9 dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, es decir, siempre y cuando estemos en Cristo, y en esto abundan referencias. Pero aquí dice, voy a leer verso entero, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y quiero que haga corrección, eso dije hace 10 minutos. Se lo escribo para que lo vea, para aquel tipo de gente, la gente esa de, yo no creo en nada, que pueda ir y ya sabe, todo es griego para usted de todos modos, no importa. Espero que haya gente aquí reconociendo que no fue escrito el Nuevo Testamento en español. No se escribió con aquel español del siglo XVII, sino en griego. Y esto es la palabra al tema, que se traduce, nos libró. Y ahora le haré una pregunta. Ustedes que son, y no es necesario ser gran gramático para saber esto, libró. Hace de esta palabra, si lee la palabra española, libró, significa tiempo pasado, ¿correcto?
Serían tiempos pasados. En realidad esta palabra griega, sé que me van a odiar porque a algunos de ustedes no les gusta cuando les doy gramática, pero es como abrir la boca y aquel aceite de hígado de bacalao en realidad es bueno para usted, o lo que tome con sabor malo. Ya ve que soy en realidad, híjole, aquí viene. ¿Qué madre soy de esta iglesia? No de todos, la tuya. Esperen. Ustedes andando en dimensión carnal harán lo que quieran con esto, pero una madre cuida a sus hijos y se asegura que tengan entendimiento. Así que aquí tenemos la palabra. Ya dejen los malos pensamientos, ¿ok? Nos libró. Tiempo pasado, pero en el griego se traduce claramente. Participio y en el presente. No dice que solo fue un evento en el pasado por su muerte o una liberación futura que nos va a librar, sino un participio que se permite traducir como liberándonos. Y esto le quiero decir, si leyéramos esto ahorita, que nos libró de la ira venidera, diríamos, pues, esa es cosa de aquella gente y nosotros qué, ¿entienden? Somos incluidos cuando se dice acerca de Él, que nos está librando a nosotros también. No ha terminado al tema, por eso estudio la gramática. Acentúa el peligro, pero también nos cuenta de aquel librándonos. No solamente en un evento pasado, en realidad, el tiempo presente indica que está pasando todavía. Continua, es liberación continua hasta aquel tiempo. Eso me consuela cuando puedo hablar de la ira de Dios con comprensión. Alguien me dijo, pues, si habla de la ira de Dios, eso espanta a la gente. Aquellos que no entienden van a tener miedo. Bueno, ¿y aquellos tesalonicenses? Solo tuvieron a Pablo en persona 3 semanas. ¿Y quién sabe qué las semanas después? Y luego esta carta. Y esta carta se las mandan porque, como les dije antes, llega Timoteo con su reporte diciendo que, hey, esta gente quiere saber qué va a pasar con los muertos porque les dijiste que el Señor pronto regresará. Ahora, quiero que se fije bien en esa construcción aquí, antes de seguir por esas frases por el verso 10, que es que esperar. El más mejor de los diccionarios traduce esta palabra, esperar, que al tema es una de esas hapex legomenon, que significa maravilla singular, de una vez que solo ocurre aquí. Y ahorita busco al diccionario, Grim Thayer, y esta palabra por esperar, surge el pensamiento de esperar a una persona anticipada. Incluye la noción de paciencia o confianza en aquella persona que se espera. Y por eso cuando dice Pablo que Él va a regresar, lo esperaban, lo anticipaban y estaban en la expectativa. En realidad, hice una de las traducciones en etiópico que dice, mientras que esperan. Tienen diferente manera de hacerlo, pero esencialmente que confiaban que regresarían. Aquel que había dicho que iba a regresar, porque lo habían dicho y usted confía en ellos. Esto me encanta, el concepto ahí está. Y el hecho que tenemos un liberador, un rescatador. Si le interesa esta palabra que acabo de poner aquí por rescate, es la misma palabra que leemos en Mateo 6:13, a lo que normalmente se refiere como el Padre Nuestro, la oración del Señor. Aunque no es así, es la oración de los discípulos. Y líbranos del mal, ¿cierto? Se usa la misma palabra. En fin, aquí podemos aprender algo hoy. Una introducción al discurso que vamos a hacer si nos permite Dios. Los últimos días que vienen y los eventos que tienen que pasar antes, como dije ya, nos pudieran sorprender aquellos días antes de haber terminado la enseñanza en ellos. Pero lo que le quisiera decir es que es de radical importancia para mí. Me di cuenta después de haber predicado aquel mensaje de la resurrección, que aquella gente tuvo cambios de intensidad cataclísmica por la predicación del apóstol Pablo y no se afanaban por, ¿voy a tener un buen trabajo? ¿Voy a tener éxito en mi comunidad? ¿Todo el mundo me amará? Les preocupaba a la gente que se había muerto, esperando el regreso de Cristo, porque Él no había regresado todavía. Pablo les daba palabras de consuelo, diciéndoles claramente que nos libra a nosotros también, aquel que nos libra de la ira venidera. Así que nosotros como Iglesia de Jesucristo deberíamos de tener ese mismo espíritu que dice, vamos a esperar. Siempre con esa esperanza operando por dentro. Ya sabe, si tiene esa predisposición mental que está esperando el regreso de Él,
Y cuando algo pasa, cambia la vista para no fijar los ojos en sí mismo, y aquellos problemas tan gigantes a su pensar se empiezan a disminuir, porque sabe que el rescatador, el librador, aquel que hace todo esto, puede resolver las otras cosas también. En fin, cuando la gente habla de esos pasajes difíciles y complicados, si damos pasos pequeños y hacemos fundación firme, vamos a poder hablar de la ira de Dios y los últimos días, así como lo hizo la iglesia de Tesalónica, cuando les dijo Pablo: un momento, no se preocupen por los muertos, Cristo va a regresar. De eso vamos a hablar, porque hay mucha confusión en estos temas. Solo que, piensen en esto, gente de Tesalónica, los muertos van a resucitar y se los llevará primero. Ustedes no se van a ningún lugar, porque a ellos se los llevará primero Él. Así que no se preocupen por aquellos que se fueron antes. La King James dice que aquellos que duermen en el Señor. Después va a tratar con usted también. Cuando tenga esa seguridad, con todos los mensajes que le prediqué antes, hasta llegar a este momento aquí en Tesalonicenses, va a empezar a confiar que no solamente tiene el control Dios ahora, sino lo va a tener en el futuro, no solamente controlando la historia del pasado. El mundo y los eventos de esos días también, aunque parezcan estar en caos total, Él tiene su plan. Él lo dijo al tema: voy a contarle todo lo que va a pasar paso por paso, para que tenga mapa completo. Nos dio un montón de información. Y lo que me preocupa aquí, nosotros como iglesia, aún siendo pocos, como alguien dijo, hay pocos en la iglesia. Le diré acerca de esa poca gente en la iglesia. Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Cuando hablamos de números y cantidades, creo que a Dios no le importa si el número es doble, triple o de menos. Mira a Gedeón, empezó con gran número y acabó al fin con 300. Si miramos con los ojos del mundo, es un fracaso enorme. Visto en los ojos de Dios, el número es 300, no 32,000, o cual fuera aquel número al empezar para hacer el trabajo. Y creo que es lo mismo para esta iglesia hoy. No busco gran número, busco gente que diga, quiero ser estudiante, voy a poner atención. Quizá no entienda griego todavía, tal vez nunca voy a poder aprender, pero pastora, continuando usted, creo que pudiera procesar cantidad de esta información y entender las cosas correctamente para poder responder cuando me pregunte a alguien que por qué tengo tanta confianza en mi Señor Salvador Jesucristo. Con mucha confianza les puedo decir que aquel que nos libró no me abandonó, no se llevó y ayudó a aquellos dejándome atrás a mí, como los de Tim LaHaye, en Dejados Atrás. Lo siento. Siga leyendo y va a reconocer que la segunda carta a los tesalonicenses trata con la gente que llegaba al pueblo diciendo, hey, el día del Señor ha llegado, por eso tienen tantos problemas, ha llegado el día del Señor y por eso tienen tanto caos en su vida. Y Pablo tiene que escribirles una carta diciéndoles, no, les digo que antes que venga el día del Señor, otros eventos tienen que pasar y se los voy a contar. Por eso le digo que puede tener confianza en lo que hacemos aquí. Hacemos fundación para poder decir, pase lo que pase en la vida, esta cosa sabemos. Dios no es hombre para que mienta. Cuando dio su palabra y declaró que haría algo, lo dijo, cumple. Esas aflicciones suyas, digamos, sus tristezas, sus penas, así como a esta gente, Dios puede llevarla a través de y pasar por todas ellas. Con esa confianza, no necesitamos temer la ira o ninguna otra cosa que nos viene en contra. La Escritura dice, ¿quién acusará, acusando con cosa alguna, a los escogidos de Dios? ¿Quién tocará al ungido de Dios? ¿Quién hará tales cosas? Tal vez un lunático. Pero sabemos que le pertenecemos a Él, y por eso podemos decir que estamos a salvo en Él, siempre y cuando mantengamos la fe. Este pasaje es base de confianza. Él a nuestro lado hoy, que puede contra toda cosa grande y chica. Aún nos libra hoy. Espero que regrese. Esto voy a cenar en capas, así que espero que regrese y sintonice el festival. Porque vamos en jornada, vamos por algún lugar y a ese lugar llegaremos. Eso le aseguro, y ese es mi mensaje.